Le diste a grabar. Voy a poner arriba, me gusta más, me gustaría que no me tapa la... Muy buenos días, alumnos del curso de Derecho Penal 2. Nuestra última clase del semestre. Curso de Derecho Penal 2, como ya dijimos. Código FG 036, semana 16. El tema del día de hoy es conocer los juegos ilícitos. Ahí está mal escrito, es con C. Y de las faltas, ¿verdad? Su catedrático, el Lic. Freddy René Tenas Muñoz. Ahí perdón por esa falta de ortografía, que es con C la palabra ilícitos. De los juegos ilícitos y de las faltas. Continuemos. Muy bien. El objetivo de la clase del día de hoy, pues, es que siempre va el estudiante dentro de la clase de Derecho Penal 2, conozca en primer término el bien jurídico tutelado de los delitos de los juegos ilícitos y de las faltas y de las penas que les corresponde a cada delito, ¿verdad? Es decir, la prisión que les corresponda a cada, en este caso, faltas y el delito de juegos ilícitos, ¿va? Entonces, vayamos a la otra diapositiva. Bien jurídico tutelado. El capítulo de este título denomina los juegos ilícitos, el bien jurídico tutelado, la propiedad de la sociedad y de las familias. Y de las faltas, el bien jurídico tutelado, la vida e integridad de la sociedad, ¿verdad? Entonces pasemos a la otra diapositiva y ya pues aquí ya estamos en el articulado de los delitos contra los juegos ilícitos. Aquí sí se escribió bien. Es un capítulo único que contiene nada más tres artículos. En apariencia pareciera que fuera el tema pequeño, pero déjame la foto. Vamos a estudiar antecedentes, datos históricos de los juegos ilícitos. Vamos a estudiar también orígenes de los juegos ilícitos, de dónde vienen los juegos ilícitos. También vamos a ver vamos a ver definición de juegos de azar. Definición de juegos de azar. También vamos a ver antecedentes históricos de las casas de juego. Y en sí, pues vamos a ver alguna serie de situaciones en cuanto a los juegos ilícitos, previo a analizar y ver la pena que les corresponde en los artículos 477, 478 y 479. Los juegos de azar, bingos, videoloterías, están dentro de estos juegos ilícitos, cuando no son autorizados por la ley, ¿verdad? Y dice que los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador, sino exclusivamente del azar, ¿va? De la suerte, como se dice, ¿va? De ahí que la mayoría de ellos sean también juegos de apuestas, cuyos premios están determinados por la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida, mientras menores sean las probabilidades de obtener la combinación correcta, mayor es el premio, ya que el azar es un elemento importante en numerosos juegos, ¿va? O sea, jugar a la suerte, ¿va? Pues la verdad que mucha gente no creemos en la suerte, otras personas creemos en la suerte, ¿va? Algunas personas creemos en el destino, otras no creemos en el destino, pero en estos casos, en los juegos ilícitos, pues se toma mucha en consideración
la suerte, el azar que tenga la persona para jugar, ¿va? Los juegos de azar es una ocupación libre que se desarrolla dentro de ciertos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene su fin en su misma y la cual va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, además de la conciencia de ser comportarse de otro modo distinto al de la vida corriente. Es decir, pues los juegos de azar pues tienen una acción libre, ¿va? Su fin es en su misma y la cual ya acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, pues si se dan cuenta, cuando uno juega dado, pues está en un ambiente bastante alegre, pero al mismo tiempo es tensivo, ¿va? Porque está uno con aquello de que si va a ganar o no va a ganar. Y más cuando uno pues dispone de un dinero pues que lo juega con el ánimo de ganar y al final pues lo pierde, va, y tiene consecuencias, va, porque tal vez era lo único que uno tenía, va. Y pues como les digo, da alegrías, da emociones, sentimientos alegres y sentimientos tristes, va. Por lo mismo que les digo, va, muchas veces pues la derrota lo pone a uno nostálgico, ¿va? Pero si ganamos, pues nos da alegría, ¿va? Los orígenes de los juegos de azar. El origen preciso de los juegos de azar es desconocido. En China se registró la primera versión oficial. En China fue donde se registró la primera versión oficial con relación a la práctica de los juegos de azar. En el año 2300 antes de Cristo, se consideraba generalmente que la actividad de los juegos, de alguna manera u otra, se han relacionado en todos los momentos y en casi todas las sociedades. Es decir, que en China, pues, aunque anteriormente, pues, el origen de los juegos de azar eran desconocidos, pero se supone que en el país de China fue cuando se iniciaron los juegos de azar, ¿verdad? Y dice que en el año 2300 antes de Cristo se considera generalmente que la actividad de los juegos de alguna manera u otra se han relacionado en todos los momentos y casi todas las sociedades, ¿va? En Grecia, Roma, Francia e Inglaterra, la mayor parte de su historia está llena de entrenamientos sobre la base de los juegos de azar. En la historia de Estados Unidos, los casinos se les conocen originalmente como salones. La creación y la importancia de los mismos son fuertemente influenciados por 4 grandes ciudades, entre ellas Nueva Orleans, Santa Luis, Chicago y San Francisco. Fue en los salones que los viajeros podían encontrar a la gente hablando, bebiendo y jugando. O sea, son lugares donde la gente pues los ocupa para no solo ir a jugar juegos de azares, sino que hoy en día pues ya los ocupan para ir a compartir, hablar de negocios, juegan y beben, ¿va? Por ejemplo, me va el nombre de este lugar de Estados Unidos. Ya se me vendrá. Bueno, en 1850 antes de Cristo, el imperio babilónico prohibió toda lotería ajena al templo o al palacio. Así el código de Hammurabi convertía los sorteos en reserva fiscal, costumbre que se prolonga hasta nuestros días. Para los filósofos como Tales de Mileto, la esencia del cosmos era el agua. Para Heraclito de Éfeso, el fuego. Para Pitágoras y sus seguidores, el universo se
era regido por los números, pero el azar, junto con la necesidad, llegaría a convertirse en la base de la filosofía del sabio Demócrito. Se dice que Pascal inventó la ruleta. Un personaje, ¿va? Pascal inventó la ruleta. Es aquella rueda, ¿va? Que uno tira un dardo y tiene premios ahí en unos espacios, la ruleta. Dice, la cual dio origen, sin saberlo, dicen, a una de las industrias más prósperas de la actualidad en octubre de 1658. Pascal dio a conocer el libro Historia de la Ruleta, fundamentándose en los métodos de Roberval, un sabio francés que lo había precedido en ese rumbo. En Estados Unidos, el gobierno decidió organizar una lotería oficial en 1875 y los escasos billetes que sobrevivieron al tiempo, firmados de puño y letra de George Washington, son hoy preciadas piezas de colección. Actualmente en el país del norte, el juego no se limita a las máquinas tragamonedas de Las Vegas, ese es el lugar que yo les quería decir, Las Vegas, ¿verdad? Ni a los casinos de las grandes ciudades publicitadas, hasta el hartazgo en las superproducciones de Hollywood. El futuro no es otro que una era de loterías supertecnificadas, violentamente competitivas, inviolables, infalibles, computarizadas e incluso transnacionales. El 9 de mayo de 1992 se realizó el primer sorteo mundial de lotería en el cual Argentina comprometió su participación. El 7 de septiembre de 1594, Felipe III señalaba desde su palacio de San Lorenzo que el mal del juego se hallaba difundido aún en las más altas clases sociales y que algunos ministros togados, debiendo dar mejor ejemplo a sus acciones y corregir y castigar excesos, los cometen y consienten teniendo en sus casas tablajes públicos con todo género de gente, donde día y noche se pierden y se aventuran honras y haciendas. Así era vista en España la situación del juego, favorecida por la distancia, la desobediencia y el olvido. Las cosas no podían ser más claras. En 1610, el hijo de Felipe II prohibía a las altas autoridades españolas en América que tengan tablajes de juego, aunque sea con el pretexto de sacar limosnas para hospitales y otras obras de piedad. En América, el casino se convirtió en un juego ilegal y prohibido por la legislación estatal y los reformadores sociales de la época. Sin embargo, en 1931, el juego localizado en todo el estado de Nevada, Las Vegas, y actualmente es conocida como Sin City, América, generó la primera agencia oficial de casino. Poco después, en el estado de Nueva Jersey, Atlanta City se unió a la industria del casino en 1978 para convertirse en la segunda ciudad más grande de los juegos de azar. Otro centro regional para los juegos de azar en los Estados Unidos se encuentra en Tunica Rosser, Mississippi y la costa del Golfo. Esa es una parte de la historia de cómo pues los juegos de azar pues dieron orígenes, ¿va? Definición de juegos de azar. Según Wixingham, citado en una publicación de Asager, apunta que el juego es una acción o una actividad voluntaria de cada persona, ¿va?
realizada dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, según reglas libremente consentidas, pero absolutamente imperiosas, acompañada de una sensación de tensión, júbilo y conciencia de ser de otro modo que es evidente que la forma en que se encuentran redactados los artículos del Código Penal, así como del Código Civil, en ninguno de los mencionados artículos está establecido la forma o los requisitos a que se sujetarían las casas de juegos al momento de ser autorizadas, por lo cual es necesario crear una ley en la cual se estaría regulando su autorización, control y las obligaciones a las que estarían sujetas, así como también qué autoridades serían las encargadas de su control. O sea que no está claro en el Código Penal y en el Código Civil, que también pues habla de estos delitos, ¿va? De estos delitos. En el caso de los juegos civiles son delitos, ¿va? Dentro del contexto de la definición es importante tomar que cualquier definición que se otorgue o deja de dejar de contener dentro de la misma el azar como fortaleza. Así entonces son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador, sino exclusivamente del azar, de la suerte, ¿va? De ahí que la mayoría de ellos sean también juegos de apuestas, cuyos premios están determinados por la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida. Mientras menor sea la probabilidad de obtener la combinación correcta, mayor es el premio. El azar es también un elemento importante en numerosos juegos que se combinan. Así también debe considerarse que en cada juego una de las jugadas debe dar un resultado tomando de un conjunto finito de posibilidades. Si el juego de azar es correcto, no se puede predecir de antemano el resultado que se obtendrá en una jugada. Es lo que define el azar del juego. Se observa una cierta simetría en los posibles resultados. Son todos igualmente posibles, es decir, que el riesgo para un jugador es el mismo cualquiera que sea lo que se juega. Los juegos de azar están diseñados para que exista un conjunto de resultados bien definidos a los cuales el jugador puede apostar con la certeza de que alguno de ellos saldrá favorecido, por lo cual lógicamente siempre va a haber un ganador y un perdedor, ¿verdad? Por lo cual el juego de azar se puede definir de la siguiente manera: el apostar dinero u otra cosa de valor a un evento futuro, posibilidad o contingencia que es desconocida o incierta a los participantes. La característica esencial de un juego de azar es la apuesta o el riesgo que se corre como tal, ¿verdad? Veamos antecedentes históricos de las casas de juego. Para algunos gobiernos, el administrar y dejar de administrar este tipo de centros ha provocado una serie de problemas. En cuanto a regularlos, siempre ha existido controversia de esos locales y sus juegos con los gobiernos de cada país, de tal forma que en muchos aún existe la prohibición de autorizar dichos juegos y locales, siendo la tendencia a permitirlos con una regulación y fiscalización muy estricta. Perdón. Mucho ha tenido que ver la religión y los totalitarismos con las prohibiciones, queriendo dar una imagen de vicio y de depravación. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de juegos de los casinos son de recompensa inmediata, lo cual puede influir en personas propensas psicológicamente a caer en una adicción al juego. Y es cierto, ¿va?
Hoy se mira mucho joven en las tiendas jugando aquellas maquinitas y se vuelven adictos y ahí permanecen todo el día. Entonces, el juego de azar puede convertirse, al igual que en alguna droga, se vuelve una adicción. Yo tuve un caso donde los dos esposos se querían dejar porque el esposo no quería dejar los juegos de azar y ya llegaba al extremo de vender cosas de su casa para estar en los juegos de azar. Entonces, se convierte en una adicción. Mucho ha tenido que ver la religión y los totalitarismos con las prohibiciones, queriendo dar una imagen de vicio y depravación, dijimos, ¿va? Al igual que ocurre con todos los juegos que tienen el mismo tipo de recompensa, máquinas, tragaperras, dice aquí, bingos. Esto llevó a crear su mala imagen con ejemplos amplificados, así como su asociación con lo ilícito y a veces con lo depravado. Normalmente los casinos no incluyen solamente los juegos de azar entre su oferta, sino que habitualmente va acompañada de restaurantes, hoteles, salas de fiestas, salas de convenciones. En el caso de Las Vegas, ¿va? Yo tuve el gusto de estar en Las Vegas y pues son inmensos esos lugares, ¿va? Y ahí pasan jugando de mañana, de tarde y de noche. Personas que tienen mucho dinero, ¿va? Definición de las casas de juego. Se denomina casa de juego pública o privada aquel lugar que se destina habitualmente a juegos prohibidos. Solo pueden ser casas de juego cuando concurra aquella nota de habitualidad. Se entiende por casas de juego aquellos lugares en que se juega habitualmente o se toman precauciones para no ser descubiertos, y las sociedades de recreo o de cualquier otra clase que autoricen o toleren los juegos prohibidos en el domicilio social, y como dueño de casa de juego a la persona individual o colectiva que establece, consiente o fomenta el juego en el local sometido a su disposición. Dirección o gerencia, basta con que sea simplemente arrendatario del local si con su anuencia o consentimiento se practica el juego. Clasificación de las casas de juego. Estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: casas de juego, casinos, garitos. Con relación a las casas de juego, la doctrina al respecto dice que debe clasificarse como casa de juego al lugar habitualmente destinado a los juegos de suerte, envite o azar, aunque corresponda a un establecimiento público, si no fuere enteramente libre de entrada al lugar donde se juega. Se entiende por casa de juego aquellos lugares en donde se juega habitualmente o se toman precauciones para no ser descubiertos, y las sociedades de recreo o de cualquier otra clase que autoricen o toleren los juegos prohibidos en el domicilio social. Se considera casa de juego al sitio, local o lugar donde se practiquen juegos de suerte, envite o azar en forma permanente, habitual y de libre acceso al público. También son consideradas no solo a las que con fines lucrativos se dedican a la práctica de juegos prohibidos, sino también aquellas en las que habitualmente tengan lugar dichos juegos, aun cuando a la simple vista se denominen a juegos ilícitos. No, en este caso lícitos, ¿va? Es importante mencionar que en estas casas, aún prescindiendo de las malas artes que suelen ponerse en práctica para despojar del dinero a los jugadores, resulta ilícito el contrato de juego de azar.
explotado por las mismas o a través de los dueños de casas, ya que por ser un contrato leonino, el aquel pierde todo lo apostado, pero el que gana no gana todo lo que el otro ha perdido, sino que el dueño de la casa de juegos se queda con una parte del dinero que fue apostado o perdido por el jugador, de tal manera que los jugadores pierden siempre y los dueños de casas de juego se quedan a través del tiempo con todo el dinero apostado por los jugadores. En el tiempo de Semana Santa, aquí en Jutiapa, pues en aldeas de Jutiapa, pues hacen jugadas de dados, ¿va? Y hay un casero, poniendo algo así como parecido a esto, ¿va? Juegan los jugadores, el que gana tiene que pagar casa, le dicen, ¿va? De lo que gana, ¿va? Entonces, al final, quien gana más es el casero, ¿va? El que recoge el dinero de la ganancia del que ganó, ¿va? Los casinos son considerados como lugares privados en los cuales solo es permitido el acceso a los socios. Por tal motivo no se les da las categorías de casas de juego. Otros consideran a los casinos como un medio para atraer turistas y así aprovechar la estancia de los mismos, quienes por su propia idiosincrasia gustan del juego, quienes dejarían buenas sumas de divisas y que las ganancias o utilidades podrían distribuirse entre diversas entidades de beneficios. Los garitos son lugares de juegos también, ¿verdad? Son lugares con escondidos, clandestinos, donde se juega toda clase de juegos de azar. En nuestro medio los hay por todas partes, muchos de ellos funcionando abiertamente al público. Y es cierto, aquí en Jutiapa hay lugares donde se juegan juegos de azar, ¿va? Y aparentemente son tiendas o algún negocio, pero en la parte de adentro pues se está jugando juegos de azar. Generalidades de juegos y casas de juego. Se puede mencionar en primer lugar el establecimiento que debe existir, los muebles, los aparatos o máquinas, las personas encargadas, los jugadores y la clase de juego que se practican, como es el póker, la ruleta, que es uno de los juegos más típicos de estas casas de juego, el blackjack, cuyo objetivo es alcanzar con 2 o más cartas los 21 puntos, sin sobrepasar este número, las loterías, etc. En las apuestas que se realizan se involucra más que todo el dinero. Elemento de las casas de juego. Para que sea considerado como casa de juego debe de tener ciertos elementos concurrentes para su existencia, tales como A. Un establecimiento fijo previsto de los elementos necesarios como las máquinas, los muebles, etcétera, necesarios para su funcionamiento. B. Los banqueros, administradores, encargados, empleados, ¿verdad? Deben existir, son elementos indispensables en una casa de juego, ¿va? C, que esté destinado a la explotación del juego de azar exclusivamente. Y D, que se admita público, ¿verdad? Aunque esta última condición es la esencial, la del público, ¿va? Ya que la misma puede ser libre o basada en afiliación. Si eso no se da, la infracción resulta muy difícil de configurarse. Escapando a las previsiones legales, las casas a donde concurren los socios, en virtud que las personas tienen derecho a practicar cualquier juego, ya sea en sus domicilios, club, etc. Asimismo, se puede mencionar que la permanencia tanto de los encargados de las casas de juego como los jugadores es importante para su funcionamiento. Estos elementos son bastante difíciles
de interpretar por cuanto que cada uno de ellos resulta muy complicado en su concreción y objetivación. Las casas de juego y su relación con otras formas de juego. Dentro de las otras formas de juego se puede hacer mención a aquellos que surgen como otras formas más sofisticadas y que trascienden fronteras dentro de un estado, otro que permiten a los jugadores dentro de un computador realizar transacciones mediante los juegos de manera ilícita y que por lo tanto se encuentran reguladas como figuras delictivas dentro de la ley penal. Se puede mencionar dentro de otras formas de juego los juegos de video, que pueden ser mucho más adictivos que los que se practican en mesa. Con ello se quiere establecer que en esta circunstancia se pone de manifiesto las nuevas formas de adicción de juego y que en la actualidad ofrece mayor accesibilidad de los jugadores a través del uso de computadoras y del sistema de Internet. Instituciones que autorizan las casas de juego en Guatemala. En Guatemala, las instituciones que han autorizado el funcionamiento de las casas de juego son la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por medio del decreto 76-97 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, la cual se encuentra vigente a partir del 5 de septiembre de 1999, basada en los artículos 212. Se autoriza el establecimiento de loterías, quinielas o sistemas de vaticinios deportivos. Se crea como un medio de fortalecimiento de región económico para el desarrollo de las actividades del deporte, educación física y recreación. Su funcionamiento se regirá por un reglamento especial, artículo 213, facultad en manejo de vaticinios deportivos. Corresponderá a la Confederación para realizar, autorizar, supervisar y controlar las loterías, las quinielas y los concursos sistemas de vaticinios deportivos. Por medio de estos artículos, la Asamblea General de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, con fecha 7 de diciembre de 2002, emitió el reglamento del régimen jurídico para la autorización de loterías, quinielas, concursos o sistemas de vaticinios deportivos, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2003, fecha en que entró en vigencia. Otra de las instituciones que han autorizado el funcionamiento de las casas de juego es el Ministerio de Gobernación. Mientras resoluciones administrativas y aunque la ley no permite la existencia del funcionamiento de casinos, sin embargo son utilizadas como fachadas para promover estos negocios. Dentro de estas autorizaciones se pueden mencionar las resoluciones número 00433 y las 00128, en donde se autoriza el funcionamiento de juegos de diversión operados por máquinas de sorteo electrónico en todo el territorio nacional. Dentro de las instituciones que deben ejercer el control del funcionamiento de las casas de juego se encuentran el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil. Debe velar porque se cumpla con los requisitos establecidos por la ley para el funcionamiento de una casa de juego. El Ministerio Público, quien por mandato legal es el encargado de la persecución penal y de oficio iniciar proceso por delito flagrante en contra de las operaciones de todas las empresas que estén operando juegos de azar y como consecuencia de la comisión de delito flagrante al cierre inmediato de todas las operaciones que se realizan en dichos centros de juego. Asimismo, llevar un control escrito con relación a la forma en que son autorizados dichos centros para su funcionamiento. La Superintendencia de Administración Tributaria supervisar si el funcionamiento de las casas de juego están
cumpliendo con la obligación tributaria a que están obligadas de conformidad con lo que establece la ley. La Contraloría General de Cuentas, verificar que todos los contratos celebrados para el funcionamiento de las casas de juego cumplan con los requisitos que están establecidos en la ley de contrataciones del Estado y solicitar a la autoridad competente la aplicación de las sanciones correspondientes a las personas que resulten responsables de la autorización del funcionamiento de las casas de juego en donde se practican juegos prohibidos. Superintendencia de Bancos, investigar la procedencia del dinero que ingresa en dichos centros de juego para poder establecer si existe el ilícito penal de lavado de dinero y qué personas o empresas pudieran estar involucradas en este caso. La Procuraduría General de la Nación, velar porque los contratos que se encuentren vigentes se hayan autorizado de conformidad con lo que establece la ley. Y si se ha cometido irregularidades en la autorización de los mismos, iniciar los procesos de nulidad de los mismos y así hacer que se establezca el Estado de Derecho. Así es que, como resumidamente, pues, hemos visto parte del origen de los juegos de azar, sus antecedentes, las instituciones que las autorizan, ¿verdad? Elementos de las casas de juego, ¿va? Que deben de contener una casa de juego, ¿va? Hay casas de juego, casinos y otras estaciones, ¿va? Y pues para finalizar este tema de los juegos ilícitos, veamos los artículos. Es un capítulo único contemplado en el título 15 del Código Penal, que se titula de los juegos ilícitos. El artículo 477 del Código Penal regula los juegos ilícitos. Y dice que los banqueros, administradores, empresarios, gerentes o demás personas encargadas y los dueños de casa de juegos de suerte, envite o azar, serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y una multa de 1,000 a 10,000 quetzales, ¿verdad? El artículo 478, asistencia. Las personas que concurrieren a las casas de juego de suerte, envite o azar, dijimos que ese elemento era esencial, ¿va? La participación del público, ¿va? Serán sancionados con multa de 200 a 2,000 quetzales, ¿verdad? Por entrar a lugares donde no se esté autorizado estos juegos de azar, ¿va? Artículo 479, loterías y rifas ilícitas. Los empresarios y expendedores de billetes de loterías o rifas no autorizadas legalmente serán sancionados con multa de 50 a 1,000 quetzales. El otro día andaban ahí unos voceadores, ¿va? Anunciando rifas así, relámpagas. Y pues no eran autorizadas, ¿va? Las eliminaron inmediatamente. Entonces, en sí, pues, ahí vimos este tema tan corto, pero que es bastante amplio porque ya se dieron cuenta, pues, en un resumen que hicimos, pues, logramos tener algunas notas, de lo que se refiere a los juegos ilícitos, ¿va? Ahora veamos, en sí las faltas. Vamos a pasar a otra diapositiva. Solo vamos a pedir un vasito de agua. Pasemos a otra diapositiva y ya vamos a hablar propiamente de las faltas. Y este sí es un tema bastante amplio, ¿ah? Entre las faltas tenemos faltas contra las buenas costumbres, faltas contra la propiedad, faltas contra las personas y en sí, ¿va? Y la diferencia de las faltas con el delito es pues que las penas en los delitos pues son mayores, ¿va? Son más altas que las penas en las faltas, ¿va? Esa sería una diferencia bastante especial de las faltas y los delitos, ¿va? Entonces, dice que
las faltas, pues, aquí sí vamos a tratar de ir, analizando y leyendo un poco, porque hay que mencionar las faltas que se cometen en cada caso, ¿va? Y el 480, que es un único artículo, habla de las disposiciones generales. En la materia de faltas, vamos a ver aquí, perdón. Dice, según el libro de León Velasco, o Matavela dice, el problema de la diferencia, dice, entre delito y falta, dice, o contravención, ¿verdad? Entre los delitos de falta y en las faltas y en los delitos, es uno de los más discutidos, dicen. En general, sus soluciones obedecen a dos sistemas típicos. Uno cualitativo, ¿va? Que sitúa el criterio distintivo en la naturaleza jurídica particular de esas dos clases de infracciones. Y el cuantitativo, que negando toda diferencia jurídica intrínseca, se apoya en el criterio de la gravedad y las clases de las penas. También se ha llamado a estos sistemas bipartito, delitos y faltas, tripartito, crímenes, delitos y faltas. Respectivamente, nuestro código acepta el sistema bipartito y adopta como único carácter distintivo entre delito y contravención o falta el elemento de la pena y la competencia para su juzgamiento. Es decir, lo que yo les decía, la diferencia entre falta y delito es la pena, ¿verdad? En los delitos, pues las penas pues, son más altas. Lógicamente, cuando las penas son más altas, pues la competencia pues es diferente, ¿va? Regularmente las faltas las conocen los juzgados de paz, cuando las penas pues son menores. Y cuando son mayores, pues el juzgado de paz pues las remite a los juzgados de primera instancia, ¿va? Entonces, veamos el artículo 480, ¿va? De las disposiciones generales en la materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas en el libro primero de este código, en lo que fuere conducente con las siguientes modificaciones. 1. Por falta solamente pueden ser sancionados los actores. 2. Solo son punibles las faltas consumadas, o sea, las que se hacen, ¿va? Se realizan, ¿va? 3. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas previsto en el artículo 60 será decretado por los tribunales según las circunstancias. 4. La reincidencia en las faltas no se apreciará después de transcurrido un año de la fecha de la sentencia anterior, o sea, no se considerará en una falta reincidente a una persona que haya cometido una falta transcurrido un año, ¿va? 5. Pueden aplicarse a los actores de la falta las medidas de seguridad establecidas en este código, pero en ningún caso deberán exceder de un año, ¿verdad? 6. Se sancionarán como falta solamente los hechos que conforme a este código no constituyan delito, ¿verdad? O sea, no tienen que constituir delito, lo que tiene que ser falta. Pasemos a la otra diapositiva, porfa. Muy bien. Veamos las faltas contra las personas, que esas están contenidas en el capítulo 2 y se establecen en los artículos del 481 al 484. Es decir, está el 482 y 483, ¿va? Entonces, si llevan la lectura ahí en su código, podemos ver que en el artículo 481 dice, será sancionado con arresto de 20 a 60 días, ¿verdad? Aquí no hay cárcel, ¿va? Lo que, como es una falta, se sancionan con una pena de 20 a 60 días a aquellas personas. 1.
Quien causare a otros lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. Es decir, que se considera una falta a aquella lesión que se le comete a una persona y que tenga como tratamiento 10 días o menos, ¿va? Esa sería una falta contra las personas y es la persona que causa lesiones a otra persona y que no permanecerá incapacitado por más de 10 días, puede ser menos días de 10, ¿va? 2. Quien encontrando abandonado o perdido a un menor de 12 años, no lo presentare a su familia o a la autoridad, o dejare de llevarlo a un lugar seguro. Comete esa falta aquella persona pues que encuentra a un niño menor de 12 años extraviado y hace caso omiso de no rescatarlo, de no presentarlo. Si conociera dónde vive el niño, de qué familia es, pues entregarlo a la familia, o de no entregarlo a la autoridad, ¿va? O dejar de llevarlo a un centro asistencial, ¿va? Donde atiendan niños, pues cometerá una falta, ¿verdad? Dice 3. Quien en riña tumultuaria, dice, quien en riña tumultuaria hubiera ejercido cualquier violencia en la persona del ofendido, siempre que éste solamente haya sufrido lesiones leves y no constare quién fue el autor, también pues será sancionado con 20 a 60 días por una falta, ¿va? El artículo 482 dice, si el hecho no estuviere comprendido en las disposiciones del libro segundo de este código, será sancionado con arresto de 20 a 60 días las siguientes personas. Quien no socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en lugar despoblado, herida o en peligro de perecer, cuando pudiere hacerlo sin riesgo o detrimento propio. Es decir, él no corre riesgo, no se va a sentir responsable y nadie lo va a responsabilizar. Si él auxilia a esta persona que en un lugar despoblado, pues encontrar a otra persona, pues herida, va, y con peligro de perecer, ¿verdad? Entonces, si esta persona no realiza esta actividad, pues será sancionado con arresto de 20 a 60 días, ¿verdad? De igual manera, pues en el 481, la persona también será sancionada con arresto de 20 días a 60 días. Segundo, quien de palabra, dice, impulsado por la ira, amenazara a otro con causarle un mal que constituya delito y por sus actos posteriores demuestra que no persiste en la idea que significó con su amenaza, es decir, que no realiza la amenaza, ¿va? O sea, en un momento de ira, pues él se molesta, se enoja y amenaza a una persona, pero posteriormente no cumple con esa amenaza, por eso mismo dice que cometerá una falta a esta persona, ¿va? Y será sancionado con arresto de 20 a 60 días. 3. Quien causare a otro una coacción o vejación injusta, o sea, una coacción es, pues, coaccionarlo en que haga algo, ¿va? O se le realice una vejación, una lastimadura, ¿va? Entonces, de manera injusta, esta persona, pues, será arrestada con 20 a 60 días, ¿verdad? 4. Los cónyuges, personas unidas de hecho o concubinarios que escandalizaren con sus disensiones domésticas, o sea, en los hogares, ¿va? Donde hayan discusiones y alguno de ellos se queje, pues, de haber habido eh, alguna molestia por el tipo de trato, pues, la persona que salga culpable será arrestado con 20 a 60 días. Aunque hoy esto se puede convertir en violencia contra la mujer, ¿va? Si fuera la mujer, ¿va? Y dependiendo, ¿va? 5.
Quien amenazare a otro con arma o la sacare en riña, salvo que se tratare de legítima defensa. O sea, si una persona saca el arma amenazando a otro, pero no realiza más allá de eso, será sancionado con arresto de 20 a 60 días, ¿va? O que lo hagan legítima defensa, ¿verdad? El 483 se refiere a lo siguiente. Será sancionado con arresto de 15 a 40 días las siguientes personas. Ya se dieron cuenta que en el 481 y 482 el arresto no varía, va siempre es de 20 a 60 días. En este caso dice que será sancionado con arresto de 15 a 40 días las siguientes personas. Quien causara lesiones que no impidan al ofendido dedicarse a su trabajo habitual, o sea, por debido a las lesiones causadas, pues dejó de ir a trabajar, ¿va? Entonces, esta persona que cause estas lesiones se le aplicará un arresto de 15 a 40 días. Y estamos hablando de las faltas contra las personas, ¿va? Segundo, quien maltratare a su cónyuge, a persona con quien estuviera unido de hecho o conviviente, cuando no le produzca lesión, o sea, solo sea verbal, ¿va? No lastimar el cuerpo, ¿va? Entonces será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Tercero, quien sin estar comprendido en el artículo 141 arrojare a otro piedras o objetos sin causarle daño, también será sancionado con arresto de 15 a 40 días. 4. Quien maltratare de obra a otra persona sin causarle lesión, también, ¿verdad? Será sancionado con 15 días de arresto a 40 días de arresto. 5. Quien de palabra amenazare a otro con causarle un mal que no constituya delito, entonces que lo ofenda, ¿va? Que lo maltrate, ¿va? Esta persona pues será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Media vez no constituye delito, ¿va? 6. El padre o encargado de la guarda o custodia de un menor que se excediere en su corrección siempre que no le cause lesión, también cometerá la falta contra las personas y será sancionado con un arresto de 15 a 40 días. 7. Los encargados de la guarda o custodia de menores de edad que los abandonaren exponiéndolos a la corrupción o no les procuren asistencia y educación. Estos serán sancionados también con arresto de 15 a 40 días. Ahí vemos el caso de los niños pidiendo en las calles, ¿va? Y que los padres los mandan, ¿va? Entonces ellos están cometiendo una falta contra las personas. 8. Quien se hiciera acompañar de menores de edad en la vagancia o la mendicidad o los hiciera trabajar con la infracción de las leyes y disposiciones laborales. Este como que asienta más en lo que les acabo de decir, ¿va? Aquellos papás que mandan a los hijos a pedir pisto a las calles o andan con ellos y los ponen a ellos a pedir dinero, ¿va? Estas personas pues serán sancionadas con arresto de 15 días a 40 días, ¿va? 9. Quien estando obligado y en la posibilidad de prestar alimentos se resistiera a cumplir con su obligación, dando lugar a que se le demande judicialmente. También a esta persona que tenga la obligación de dar sus alimentos a su familia, a sus hijos, será sancionado con 15 a 40 días, ¿va? El 484 se refiere, dice, será sancionado con arresto de 10 a 30 días. Este es menor la pena que el anterior. 1. Quien injuriare levemente a otro, si denunciar el ofendido, o sea, es decir, si alguien pues injuria levemente, quiere decir una cosa poca, ¿va? Una cosa sencilla, que tal vez no valga ni la pena, siempre y cuando la persona injuriada, ¿va? Pues denuncia, ¿va? El ofendido, la falta cometida por el otro, ¿va? Este será sancionado con un arresto de 10 a 30 días, ¿va? Segundo,
quien requerido por otra para evitar un mal, dejara de prestar el auxilio si no le pudiera resultar perjuicio o daño. Es decir, si el hecho que se meta, él sabe que no le va a causar un perjuicio o daño y no auxilia a la persona que está siendo maltratada, pues esta persona pues también se le sancionará con un arresto de 10 a 30 días. Eso es a lo que se refieren las faltas contra las personas. Si se dieron cuenta, es todo lo que va en daño a la humanidad, ¿va? A la persona, ¿va? Ahora veamos las faltas contra la propiedad, ¿verdad? Contra los bienes muebles, bienes inmuebles, ¿verdad? Es otro tipo de faltas, ¿va? Contra la propiedad, ¿verdad? Y dice que serán sancionados con arresto de 20 a 60 días las siguientes personas. Quien cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor no exceda de 100 quetzales, pues cometerá el delito de las faltas contra la propiedad y será sancionado con arresto de 20 días a 60 días. 2. Quien cometiere estafa, apropiación indebida u otro fraude cuyo perjuicio patrimonial no exceda de 200 quetzales, se le sancionará con arresto de 20 a 60 días. O sea, cualquiera podría decir aquí, pero ese es robo, ¿va? Robo. Pero por la cantidad de plata, pues, se calificaría como una falta, ¿va? 3. Quien encontrándose una cosa extraviada no la entregara a la autoridad o a su propio dueño, si supiera quién es, y dispusiera de ella como propia cuando su valor no exceda de 300 quetzales. Es una falta, ¿verdad? Entonces, quien no entregue una cosa encontrada perdida, se le sancionará con un arresto de 20 a 60 días. Siguiente. 4. Quien por interés o lucro, dice, interpretare sueños, hiciere adivinaciones o pronósticos o abusare de la credibilidad pública de otra manera semejante, también será arrestado con 20 a 60 días. Aquella persona que con ánimo de lucro pues engaña a una persona que ella interpreta sueños o que hiciera adivinaciones, ¿va? O pronósticos, o abusar de la credibilidad pública de otra manera semejante, ¿va? Esta persona será sancionada con arresto de 20 a 60 días. 5. Quien adquiera objeto de procedencia sospechosa, comprados a un menor o a una persona de la que se pueda presumir que no es de su legítimo dueño, será sancionado con arresto de prisión de 20 a 60 días. Quien adquiera objetos de procedencia sospechosa, comprados a un menor o a una persona de la que se pueda presumir que no es su legítimo dueño, ¿verdad? 6. Quien destruyere o deteriorare o perjudicare parcial o totalmente una cosa ajena, causando daño que no exceda de 10 quetzales, comete la falta contra la propiedad y se le arrestará con prisión de 20 a 60 días. 7. Quien destruyere o destrozare total o parcialmente choza, albergue, setos, cercas, vallados u otras defensas de las propiedades, si el hecho no constituyere delito, o quien causare daño arrojando desde fuera cualquier clase de objetos, se le sancionará con un arresto de 20 a 60 días. 8. Quien entrare en heredad ajena cercada, si estuviera en manifiesto su condición de propiedad privada,
o la prohibición de entrar, también a esta persona se le sancionará con arresto de 20 a 60 días. Dice, quien entrar en heredad ajena cercada, si estuviere manifiesta su condición de propiedad privada o la prohibición de entrar, ¿verdad? 10. Quien entrar en heredad o campo, perdón, 9. Quien sin autorización entrare a cazar o pescar en heredad cerrada o campo vedado, también será una falta y se sancionará con arresto de prisión de 20 a 60 días. 10. Quien entrare en heredad o campo ajeno para coger frutos y comerlos en el acto, también comete una falta contra la propiedad y será sancionado con arresto de prisión de 20 a 60 días. 11. Quien entrare en heredad o campo ajeno o cogiere frutos, mieses u otros productos forestales para echarlos en el acto a animales, si el valor no excede de 10 quetzales, también comete falta y será sancionado con arresto de 20 a 60 días, ¿verdad? Artículo 486. Será sancionado con arresto de 30 días a 60 días quien introdujere de propósito animales en heredad o campo ajeno, cercado y causaren daño, si el hecho no constituye delito, ¿verdad? Que podría ser, pongámosle un delito de usurpación, ¿va? O que causare un daño mayor, ¿verdad? Entonces dice que será sancionado con arresto de 30 a 60 días, quien pues introdujere pues de propósito animales en heredad o campo ajeno, cercado y causar el daño si el hecho no constituye delitos. A veces los vecinos de los terrenos pues no tienen pasto y rompen el alambre para que sus animales pasen a pastar a otro terreno. Entonces ahí pues se comete una falta, ¿va? Aunque el romper el alambre pues ya habría daño, ¿va? Igual sanción se aplicará si los ganados entraren por abandono o negligencia del dueño o del encargado de su cuidado, ¿verdad? Será sancionado con prisión o arresto de 30 a 60 días si el ganado de una persona, por no tener cuidado con él, se entrara a propiedad ajena, ¿va? Pasemos a otra diapositiva. Dice, siempre refiriéndonos a las faltas contra la propiedad, ¿va? El artículo 487 dice, será sancionado con arresto de 15 a 60 días las siguientes personas. 1. 487, ¿va? Dice, será sancionado con arresto de 15 a 60 días. 1. Quien produjere incendio de cualquier clase que no esté comprendido como delito en el libro segundo de este código, es decir, que no se cometa un siniestro, ¿va? Siniestro. Y dice, quien produjere incendio de cualquier clase que no esté comprendido como delito en el libro segundo de este código, pues será sancionado con arresto de 15 días a 60 días. 2. Quien causare daño de los comprendidos en este código cuyo importe no exceda de 500 quetzales. ¿Va? 3. Quien cortare árboles en heredad ajena causando daños que no excedan de 20 quetzales. 4. Quien aprovechando aguas que pertenezcan a otro o destruyéndolas de su curso causará daño cuyo importe no exceda de 20 quetzales, ¿verdad? Entonces será sancionado con arresto de 15 días a 60 días todas estas personas, ¿va? El artículo 488. Si los hechos a que se refiere este capítulo se cometieran con violencia y no constituyeran delito, la pena se duplicará. Es decir, si no constituyen delito, la pena será de 30 a 120 días, ¿verdad?
Entonces, pasemos a otra diapositiva. Pasemos a las faltas contra las buenas costumbres, ¿va? A la conducta de las personas, ¿va? Y habla de, este es un único artículo también, y es el 489, faltas contra las buenas costumbres. Y dice, 489 dice, será sancionado con arresto de 10 a 50 días. 1. Quien en estado de ebriedad, dicen, o sea, esa es una mala conducta, ¿va? Quien en estado de ebriedad provoque escándalo o ponga en peligro o riesgo su seguridad propia o la de los demás, será sancionado con arresto de 10 a 50 días. Si la embriaguez fuere habitual, el tribunal podrá aplicar la medida de seguridad que considere pertinente, ¿verdad? Si por muchas razones, pues lo han tomado estando embriagado, que fuera habitual, ¿verdad? Cada rato esté yendo al juzgado de paz, ¿verdad? Entonces, podrá aplicar la medida de seguridad que considere pertinente, ¿verdad? 2. Quien en lugar público o abierto al público o en lugares de reunión privados de cualquier especie sea sorprendido en estado de alteración psíquica por uso de drogas o sustancias tóxicas o estupefacientes. En este caso, el tribunal podrá acordar la medida de seguridad que estime pertinente, ¿verdad? Y será sancionado con arresto de 10 a 50 días, ¿verdad? 3. Quien incitare a un menor de edad al juego, a la embriaguez o a otra clase de actos inmorales o dañinos a su salud, o le facilitare la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios similares. Ya garitos explicamos en los juegos ilícitos que es un lugar escondido, ¿va? 4. Quien en establecimientos o lugares abiertos al público sirviere o proporcionare a menores de edad bebidas alcohólicas o embriagantes o permitiere su permanencia en ellos, también será sancionado con arresto de 10 a 50 días. 5. El dueño de espectáculos públicos encargado de la administración, vigilancia o admisión de los mismos que permitiere la entrada de menores cuando se efectúen exhibiciones prohibidas para su edad, así como quien los llevare a presentarlos. 6. Comete delito contra las buenas costumbres la persona que ofendiere públicamente el pudor con cantos, alegorías u otro material pornográfico o obsceno, ¿verdad? 7. Quien en cualquier forma ofendiere a mujeres con requerimientos o proposiciones indebidas, incorrectas, irrespetuosas u obscenas, o los siguiere o molestare con cualquier propósito indebido. Ahí estudian delito, estas faltas contra las buenas costumbres, porque recuerdo que ahí tengo una pregunta en el examen final. De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. Ya no es falta contra las buenas costumbres, no es falta contra las personas, ni falta contra la propiedad, no, que ya es como generalmente va en la sociedad, va, dice, las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, dice. Artículo 490. Quien cometiere, dice, actos de crueldad contra los animales o sin necesidad los molestare o los hiciere tirar o llevar una carga evidentemente excesiva, será sancionado con arresto de 5 a 20 días. Es decir, aquella persona que le da malos tratos a los animalitos, va, a las veces que las sobrecargan, va, tal vez no es el peso debido que tienen que llevar, que les ponen unas grandes cargas de leña, por decirles algo así, y o los hiciere tirar o llevar una carga evidentemente excesiva, ¿va? Esta persona será sancionada con arresto de 5 a 20 días.
El artículo 491. El médico, cirujano, comadrona o persona que ejerza alguna actividad sanitaria que habiendo prestado asistencia profesional en casos que presenten caracteres de delito público contra las personas no diera parte inmediatamente a la autoridad, será sancionado con arresto de 20 a 60 días. O sea que el médico o comadrona o persona que ejerza alguna actividad sanitaria que habiendo asistido profesional en casos que presenten caracteres de delito público contra las personas no diere parte inmediatamente. O sea que esta persona comete una falta al no poner en entendido a las autoridades de que pues la persona que la atendió pues es posible pues que se haya cometido un delito con ella, ¿va? O con él. Artículo 492. Quien habiendo recibido de buena fe moneda falsa y después de advertir su falsedad, la hiciere circular en cantidad que no exceda de 5 quetzales, será sancionado con arresto de 5 a 30 días. Aquí varía, ¿va? Aquí es más grande el arresto. Artículo 493. Será sancionado con arresto de 20 a 60 días las siguientes personas: los dueños o encargados de establecimientos que expendieren o sirvieren bebidas o comestibles sin observar los reglamentos y disposiciones de las autoridades sanitarias relativas al uso y conservación de los útiles destinados al servicio, o que despacharen productos adulterados o que de cualquier manera sean perjudiciales a la salud. Estas personas que no cumplan con estos requerimientos serán sancionados con arresto de 20 a 60 días, ¿verdad? 2. Quienes infringieren disposiciones sanitarias relativas a cadáveres, enterramientos o exhumaciones en los casos que no estén previstos en el libro segundo de este código, se les sancionará con un arresto de 20 a 60 días, ¿verdad? 3. Quienes con hechos que no constituyan delito faltaran el respeto debido a los cadáveres, cementerios o lugares de enterramiento, pues serán sancionados con arresto de 20 a 60 días, ¿verdad? Entonces, la persona que le faltara respeto, imagínense ustedes, faltarle respeto a un muerto, pues también es considerado como una falta y tiene una sanción, un arresto de 20 a 60 días. El artículo 494, estamos hablando siempre de las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, ¿va? El artículo 494, será sancionado con arresto de 10 a 60 días las siguientes personas: el encargado de la guarda o custodia de un enfermo mental que lo dejara vagar por las calles o sitios públicos sin la debida vigilancia. O sea, si lo deja de vigilar, pues ahí se le sancionará, cometerá una falta por dejarlo solo y se le arrestará de 10 a 60 días. 2. El dueño de animales feroces que puedan ocasionar daño y que los dejaren sueltos o en situación de causar perjuicio, los pitbull, ¿va? Mucha gente dejan a sus perros o se les sueltan o se descuidan y les salen, ¿va? Entonces estas personas serán sancionadas con prisión de 10 a 60 días. 3. Quien infringiere los reglamentos u ordenanzas de las autoridades sobre elaboración y custodia de materiales inflamables o corrosivas, dice, quien infringiere los reglamentos u ordenanzas de la autoridad sobre elaboración y custodia de materiales inflamables o corrosivos, será sancionado con arresto de 10 a 60 días. 4. Quien infringiendo órdenes de la autoridad no efectuare o descuidare la reparación o demolición de edificios ruinosos o en mal estado, ¿verdad? Será sancionado con arresto de 10 a 60 días. Quien en sitio público frecuentado dispare arma de fuego será sancionado con arresto de 10 a
60 días. Quien obstruyere aceras, calles o sitios públicos con objetos o artefactos de cualquier clase. Eso es muy común aquí en Jutiapa. Todo el mundo saca sus ventas a las aceras, ¿verdad? Y se sancionará con arresto de 10 a 60 días. Quien tuviera en el exterior de su casa, sobre la calle o vía pública, objetos que puedan causar daños. Quien infringiere las reglas de seguridad concernientes al depósito de materiales, apertura de pozos o excavaciones. Quien transitara en vehículos o caballos en forma peligrosa por sitios o lugares donde haya aglomeración de personas. Quien se negare a recibir en pago moneda legítima. El traficante o vendedor que tuviera medidas o pesas dispuestas con artificio para defraudar o cuando de cualquier modo infringiere los reglamentos correspondientes al oficio a que se dedica. Quien defraudare en la venta de sustancias, artículos, objetos, ya sea en su calidad, ya en su cantidad o por cualquier medio no penado expresamente. Quien infringiera los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas. Quien arrojare animal muerto, basura o escombro en las calles o en sitios públicos o donde esté prohibido hacerlo, o ensuciare las fuentes o abrevaderos. Quien infringiere disposiciones legales sobre elaboración de sustancias fétidas, insalubres o peligrosas, o las atrojere a las calles, también cometen delito todas estas personas, o sea, cometen falta todas estas personas, ¿va? 15. 16. Quien diere espectáculos públicos, celebrare reuniones sin la licencia debida o excediéndose en la que fue concedida, ¿va? O sea, en la licencia, si se excediera de lo autorizado, ¿va? 17. Quien abriera establecimientos de cualquier clase sin licencia de la autoridad cuando fuere necesario. 18. Arrancar, rompiere o inutilizar afiches, carteles o avisos fijados por la autoridad para conocimiento público. Todos estos incisos del 494, del 1 al 18, serán sancionados con arresto de 10 a 60 días, ¿va? En cuanto a los delitos en cuanto a las faltas, en cuanto a las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. Ahora pasemos al 495, que habla de las faltas contra el orden público. Miren qué montón de tipos de faltas que hay, ¿verdad? Y algunas la gente las ignora a veces, ¿verdad? Y por eso cometen errores, ¿va? Por el desconocimiento de la ley, ¿va? Pero peor aún que las autoridades no las aplican, porque donde quiera, en cualquier departamento, se da eso de poner obstáculos en las aceras que hacen daño a la sociedad y pues no lo arreglan, ¿va? De las faltas contra el orden público, 496, el artículo, vamos a pasar a la otra diapositiva. $496. Muy bien, ahí estamos hablando de las faltas contra el orden público. Será sancionado con arresto de 20 a 60 días. Si se dan cuenta, la mayoría son arrestos de 60 a 20 días, pocos son los de 15 a 40, de 10 a 30, ¿va? En algunos casos. Será sancionado con arresto de 20 a 60 días. 1. Quien turbare levemente el orden público o el orden de un tribunal, o en actos públicos, espectáculos, solemnidades o reuniones numerosas. 2. El subordinado del orden civil que faltare al respeto y sumisión debidos a sus superiores cuando el hecho no tuviera señalada mayor pena en este código o en otras leyes. 3. Quien faltare al respeto y consideración debidos a la autoridad o la desobediencia levemente. 4. Quien ofendiere de un modo que no constituya delito a los agentes de la autoridad cuando ejerzan sus funciones. 5. Quien no preste el debido auxilio en caso de delito, incendio, naufragio, accidente, inundación u otra calamidad
pudiendo hacerlo sin daño ni riesgo personal. 6. Quien mediante ruidos o algazarras o abusando de instrumentos sonoros perturbare las ocupaciones o el reposo de las personas o los espectáculos, reuniones o diversiones públicas. 7. Quien apedreare o macheteare a estatuas, pinturas, monumentos, edificios o causare un daño cualquiera en las calles, parques, jardines, paseos, alumbrado y demás objetos de ornato, pública utilidad o de recreo, aun cuando pertenezcan a particulares, y quien de cualquier modo infringiere las disposiciones dictadas sobre el ornato de las poblaciones. Hace poco en la reforma votaron en la imagen, una estatua de un expresidente, ¿va? Pudiera ser que si no lo constituyeron delito, pues lo sancionaron con un arresto de 20 a 60 días. 8. Quien en rondas u otras diversiones nocturnas turbar el orden público sin cometer el delito. O sea, todos estos de numeral 1 al 8 se consideran pues delitos contra el orden público, ¿va? Los ya leídos. El 497, ahí se escribió mal, 4597. El artículo 497 será sancionado con arresto de 10 a 60 días quien ocultare su verdadero nombre, estado, domicilio o demás datos de identificación al funcionario o empleado público que se los requiera por razón de su cargo. O sea, si uno es casado, hay que decir que es casado, ¿va? Si uno es soltero, hay que decir que es soltero, ¿va? Hay que decir la edad que uno tiene, ¿va? Dice las faltas contra el orden jurídico tributario, estas fueron derogadas, ¿va? Van a estar en el Código Tributario, ¿va? Y por último tenemos pues las faltas electorales. El artículo 499. Faltas electorales. Será sancionado con arresto de 20 a 60 días a quien haga propaganda pegando o pintando rótulos, efigies, paredes, señales, rótulos, puentes y monumentos, salvo que se tratare de propiedad privada. Estos serán sancionados con arresto de 20 a 60 días. Para quien pintare en lugares no autorizados, pues se sancionará con arresto de 20 a 60 días en los asuntos electorales, ¿va? B. Durante el proceso electoral, en el periodo comprendido de las 20 horas hasta las 7 horas del día siguiente, use vehículos de cualquier tipo con altoparlantes para fines de propaganda electoral. Está prohibido, ¿va? Después de las 20 horas hasta las 7 de la mañana de otro día, pues no se puede hacer propaganda. Por lo tanto, la persona que se le encuentre haciendo propaganda electoral será sancionado con arresto de 20 a 60 días. C. Expenda o distribuya licores, bebidas alcohólicas o fermentadas desde las 12 horas del día anterior a las elecciones y hasta las 6 horas del día siguiente. Eso lo sabemos. Es cajonero en cada elección, ¿va? D. Consuma licores, bebidas alcohólicas o fermentadas en lugares públicos desde las 12 horas del día anterior a las elecciones y hasta las 6 horas del día siguiente a estas. También será sancionado con arresto de 20 a 60 días porque lo está haciendo en un horario que está prohibido, ¿va? Límite el uso gratuito de los postes colocados dentro de las calles, avenidas o carreteras del país para propaganda electoral. Estos son faltas puramente electorales, ¿va? Muy bien. Entonces, vamos a leer algunas disposiciones generales. No, ahí estamos con el tema ya, pues, de las faltas. Como vimos ya, las faltas electorales.
Vimos también las faltas contra el orden público. Vimos las faltas contra los intereses generales y régimen de la población. Me llama la atención de que no hay que maltratar a los animalitos, ¿va? A las mascotas. Vimos las faltas contra las buenas costumbres, que esas son propias, personales, ¿va? Que debemos de respetar, ¿va? Las faltas contra la propiedad, pues no debemos de cometer delitos contra las cosas ajenas, ¿va? Que no nos pertenecen, o faltas, quiero decir. Bueno, hay delitos también, ¿va? De las faltas contra las personas, ¿va? Y, y también pues vimos los juegos ilícitos, ¿va? Yo les agradezco, pues espero que estudien todo lo visto a partir de, del segundo parcial, porque ya la otra semana parece que hay finales. Y muchas gracias por haberme permitido pues compartir con ustedes algunos conocimientos y estamos a la orden. Pasen buen día y que Dios los bendiga.